En las manos de Dios para recibir su palabra. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por este hermoso domingo. Nos ponemos en tus manos, Señor, para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor, acerca del bautismo. Te ruego que tu pueblo lo reciba, Señor, y yo te pido que pongas palabras en mi boca adecuadas para este mensaje. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Guíame por tu Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre el bautismo. El bautismo es una oportunidad que Dios nos da para volver a empezar. Yo recuerdo cuando estaba yo jovencito, tenía unos 15 años, estaba en la secundaria y mi papá trabajaba en Petróleos Mexicanos y tenía yo pues todos los hermanos, la familia de los 60 cuando había muchos hermanos, ¿verdad? Entonces tenía mis hermanos pequeños y mi papá trabajaba en Petróleos Mexicanos y vivíamos muy limitadamente, pero lo ascendieron, pero tenía que irse como gerente de ventas hasta Veracruz. Y era una oportunidad excelente de prosperar. Y me acuerdo que mi mamá nos juntó a todos los hijos y nos dijo, nos vamos a ir a vivir a Veracruz. Pero quiero que sepan que va a ser una vida diferente, todo va a cambiar. Y de veras que cambió, o sea, parece que no está dentro de la misma república, pero parece que fuimos a otro país. O sea, Veracruz es muy distinto a Chihuahua. Hay mar y otras costumbres y otra vida. O sea, aprendimos muchas cosas buenas y malas también. O sea, aprendimos de todo, pero fue enriquecedor y sobre todo empezamos otra vez. El sentir que empezábamos, que nadie nos conocía, da una sensación de una nueva oportunidad de vivir. El bautismo era algo conocido en el Antiguo Testamento. Juan el Bautista, él traía un mensaje para preparar los corazones para que recibieran a nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra correcta era el arrepentíos. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Deja ya lo que tú tienes, tu pasado, y empieza a vivir la vida nueva, un nuevo empezar. Nosotros cuántas veces deseamos, yo quisiera a veces viajar en el tiempo y volver otra vez a empezar cosas que siento yo que hubiera hecho mejor que lo que hice, errores que no debía haber hecho, no haberlos hecho. Y en eso tiene que ver el bautismo. El bautismo es una oportunidad de empezar una nueva vida. Incluso en el Antiguo Testamento el bautizo no era algo que nuestro Señor Jesucristo trajo nuevo, era algo que ya se conocía un poco, pero que nuestro Señor Jesucristo puso como señal. Antes la señal del antiguo pacto era la circuncisión, ahora la señal del nuevo pacto es el bautizo, es el nuevo empezar, la nueva vida. Porque el bautizo, ¿cuál es el sentido? Tiene el sentido del volver a nacer, del volver a una nueva vida, el dejar una vida dominada por la carne a una nueva vida dominada por el Espíritu Santo, a dejar una vida dirigida por un destino que está en nuestro propio yo, a ponernos en el destino que Dios tiene para nosotros y para el cual nosotros venimos a esta tierra y para el cual nosotros nacimos. Nosotros nacimos y venimos a esta tierra para un destino preparado de Dios. Cuando nosotros nos ponemos y vivimos nuestra vida dominados por la carne, entonces nosotros cumplimos un destino humano. Cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios y nos arrepentimos y nos bautizamos y nos ponemos en la nueva vida de Dios, nosotros vivimos una vida dominada por el Espíritu Santo y podemos vivir el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Eso es básicamente el bautismo y se conocía en el Antiguo Testamento. Había una ceremonia que se llamaba la ceremonia del Migva. La Migva eran estanques. Por ejemplo, el estanque de Betesda era un Migva donde se hacían ceremonias de bautizos en el Antiguo Testamento, pero no se les decía bautizo, se les decía Migva. ¿Y qué era esto? Significaba la pila, la alberquita, significaba la matriz materna, el útero.
Así me van a ver, ya empezó el doctor con sus cosas. Pero así viene en los libros, o sea, no crean que es onda mía, ¿verdad? Y significaba que alguien que tenía un cambio radical en su vida, volver a nacer. Por ejemplo, alguien que había sido esclavo, cuando ya era libre, iba al migba y decía, de aquí yo ya, mi vida antigua aquí quedó y yo paso a una vida nueva. Y nacía una nueva vida. Por ejemplo, el que había sido gentil y que se convertía a la fe, entonces hacía esa ceremonia. El que había estado enfermo de lepra o alguna enfermedad muy seria y que había sido sanado, entonces decía, yo aquí dejé mi vida de enfermo y ahora tengo una vida nueva, sano, en la cual puedo entrar al templo y estar en la presencia de Dios. El que también eran ceremonias cuando alguien había cometido un pecado y principalmente en los días ceremoniales eran el día del perdón, del Yom Kippur, cuando querían pedir perdón a Dios, decían, me arrepiento de lo que hice y ahora vuelvo. Por eso Juan el Bautista bautizaba a la gente que quería arrepentirse principalmente de sus pecados. Y había una ceremonia muy bonita para las mujeres, que era la ceremonia cuando una niña o una jovencita se iba a casar. Entonces iba la mamá acompañada de la hija y ella, la mamá, le decía, tú dejas la vida de hija de familia y ahora vas a ser una madre de Israel. Entonces ella nacía y vaya que una mujer tiene un cambio radical cuando se casa. El hombre casi no, pero en la mujer sí. ¿Por qué? Porque el don de la maternidad les hace que cambie radicalmente su vida. Ellas pasan a ser madres, pasan a tener una vida de esposa que cambia, que dejan de ser hijas de familia. Entonces, esa es una nueva vida para ellas. Entonces, en ese sentido, nuestro Señor Jesucristo lo estableció para la vida nueva que Él traía para nosotros en la vida del Espíritu Santo. Él nos vino a traer su vida, Él entregó su vida para que nosotros viviéramos su vida. Por eso, cuando Él habló en el Evangelio de Juan capítulo 3 con Nicodemo, nos explica que es necesario que nosotros volvamos a nacer. La historia de Nicodemo y de nuestro Señor Jesucristo, nosotros la conocemos. Nuestro Señor Jesucristo estaba en Jerusalén y había hecho grandes milagros, había hecho grandes señales. Y uno de los principales de los judíos, uno de los personajes del Sanedrín, vino a él de noche para que no lo vieran. Y le dijo lo que casi ninguno de los religiosos de Israel habían dicho. Le dijo, yo sé que tú tienes de Dios, que tú vienes de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú has hecho si no estuviera Dios contigo. Esa fue la palabra de honor y de honra que este hombre religioso, que se suponía que era un líder religioso de Israel, le dio a Jesús, donde le dijo, yo sé que tú vienes de Dios. Cuando él le dice esto, abre una puerta y Jesús le abre toda la revelación del nacer de nuevo y le dice, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Y te es necesario nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de los cielos. Vamos a leerlo. Está en Juan 3, del 3 al 6. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo del 3 al 6 dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si nosotros nos fijamos, aquí está hablando Jesús a Nicodemo de 3 movimientos de nacimiento para ser un hombre espiritual. El primero es nacer de nuevo, dice, para ver el reino de los cielos. Y después le dijo, te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Aquí lo que a mí me llama la atención es 3 nacimientos. Nacer de nuevo, nacer de agua
y nacer de espíritu. Y me puse a leer, me puse a investigar. Lo que pasa es que la palabra nacer en griego se dice genao y tiene un significado muy profundo. Genao viene de la palabra germen y viene de germinar. Y la palabra genao significa el engendrar. Engendrar, no solamente nacer, sino ser engendrado. El ser engendrado el ser procreado, procrear, engendrar, significa la acción no solamente de la mamá de tener un luz que es nosotros en nacer. Para mí nacer, yo lo entiendo como médico ginecólogo, el parto. Cuando alguien nace, pues es el parto. Pero para la palabra que se está aquí refiriendo es engendrar. Está diciendo que para los griegos esta palabra incluía el procrear, el engendrar, el desarrollo en el embarazo y el parto. Todo eso incluía la misma palabra. Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo, le está diciendo, es necesario ser procreado de nuevo, ser engendrado de nuevo, ser reengendrado. Entonces, por eso viene la palabra de Nicodemo. Por eso Nicodemo le contesta así. Le dice, ¿cómo un hombre como yo, estando viejo, puede otra vez meterse a la pancita de su mamá y volver a nacer? ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, es necesario ser reengendrado de nuevo. Entonces, cuando le dice, es necesario, le dice Jesús, fíjate bien, es necesario ser engendrado de nuevo y después es necesario que nazcas de agua y del Espíritu para poder entrar al reino de los cielos. Son 3 procesos. Y el primer proceso es el ser engendrado en tu vida espiritual. ¿Qué es esto? Cuando tú recibes la palabra de Dios, se engendra en ti la vida de Cristo, la vida nueva de Cristo. Esto está en 1 de Pedro 1:23, que usa la misma palabra. Dice en 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de la simiente inincorruptible de la palabra de Dios, que vive y que permanece para siempre. La palabra apropiada es siendo renacidos, no es la palabra anagenao, que quiere decir vueltos otra vez a ser engendrados, no con esperma, porque simiente significa, viene de la palabra griega esperma. Dice, siendo engendrados de nuevo espiritualmente, no con el esperma corruptible de un hombre, sino con el esperma inincorruptible de la palabra de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que vive y que permanece para siempre y que se forma dentro de nuestro corazón un nuevo ser, un nuevo hombre espiritual. Se forma en nosotros un embarazo espiritual. Entonces, cuando se dice, te es necesario nacer de nuevo, está diciendo, te es necesario que sea engendrado de nuevo. Porque no es lo mismo tener un niño que ser engendrado. Entonces, cuando le dijo, te es necesario que seas engendrado de nuevo, quiere decir que se forme dentro de ti un nuevo ser espiritual. Y como sucede en el embarazo, si me pones una imagen del embarazo, no sé si tengas, bueno, hay el embrión, cuando un embrión se está formando dentro de la mamá, ya está. Fíjense, cuando un embrioncito se está formando dentro de la mamá, no está en un medio físico, está en un medio acuático. Está en un medio acuático. No vive no come comida, la mamá come por él. No respira, el bebé no respira, la mamá respira por él. El niño no habla, no ve, no escucha, vive en un medio diferente donde depende de la carne de la mamá. Así es cuando en nosotros se engendra el espíritu de Cristo dentro de nosotros y se está formando un nuevo José, una nueva María, una nueva espiritual dentro de ella. Todavía hay en ella, depende de la carne y depende de ella. Y no se diferencia, no se ve todavía que hay una vida espiritual. Todavía depende de la carne para poder vivir.
pero va creciendo y va madurando y se va desarrollando, como la parábola de la semilla que se siembra en la buena tierra. Esa buena tierra, la semilla va germinando hasta un momento en que produce fruto. Así también nuestro nuevo yo dice, es necesario nacer de nuevo, no para que entres, sino para que veas el reino de los cielos. Pero te es necesario nacer de agua. ¿Por qué? Porque en la antigüedad, cuando alguien nacía de agua, era el parto. ¿Por qué? Porque el niño va cubierto en líquido amniótico. Y cuando se rompía la fuente, el niño nacía. Entonces decía, te es necesario nacer de agua y del Espíritu, ahora sí, para entrar en el reino de los cielos. ¿Qué sentido tiene esto? Que mientras el nuevo yo, el nuevo María, el nuevo José, el nuevo hombre espiritual que es el que se va a ir al cielo, es el que tiene la vida eterna, se está formando dentro de nosotros, quiere crecer y tiene que desarrollarse, pero tiene que esperar su tiempo en que esté maduro. Y ya cuando ese nuevo tiempo esté maduro, entonces él ya no va a querer depender de la carne, ya no va a querer depender de la mamá, ahora va a querer depender de Dios. Y va a querer ser independiente. Es así como en un embarazo. En un embarazo el niño está creciendo y depende totalmente de la mamá. Pero llega un momento en que si a los 9 meses no nace, el niño se muere. Porque está hecho para no vivir siempre en la mamá, sino que llegando a cierta etapa de desarrollo, vivir independiente de la mamá. Entonces el niño cuando nace ya no respira por el ombligo, ahora va a respirar por los pulmones. Ya no está en un medio líquido como un pescadito, ahora está en un medio aéreo. Ya no está comiendo de la mamá, ahora come fuera de la mamá. La mamá todavía le da de comer, pero ya él come por su boca. El niño ya no respira por el ombligo, ahora respira por la nariz. Entonces el niño nace de agua. Así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está dominada por nuestra carne, pero va a querer un día independizarse y ser dominada, ahora sí, por la vida de Dios. Quiere independizarse. Entonces viene el nacer del agua. Y sucede que cuando ya está maduro, entonces le dice, ahora es necesario nacer del agua para que pueda ser ahora sí nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que mientras no eres bautizado, mientras no viene el proceso del bautismo en ti, entonces el proceso del embarazo todavía depende y estás unido a la carne, pero llega el momento en que al nacer va a estar fuera de ti. Y lo que hace la diferencia es que tiene que cortar con la carne, que es el cortar con el cordón umbilical. A ver, enséñame un niño que está ahí con el cordón. Miren, por ejemplo, ¿qué es eso? O sea, no podemos vivir, después de nacer, uno tiene que cortar el cordón. Si uno no corta el cordón, puede haber problemas. Puede haber, cuando nace el niño hay que cortarlo, porque el niño puede sufrir daño. Hay que esperarse cierto ratito hasta que el niño respire y todo, pero después hay que cortarlo. Si no, se puede desangrar el niño por la placenta. Entonces, el niño necesita ser independiente porque el niño no fue hecho para vivir siempre en la mamá, sino que fue hecho para que viviera un tiempo con la mamá, 9 meses, y después fuera independiente. Así es nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual está engendrándose dentro de nosotros, pero está hecha para ser dominada por Dios. No está hecha para que sea dominada en la carne, sino que sea hecha dominada por Dios. Y en el bautismo es precisamente eso. El bautismo es cuando nace y viene nuestro Señor Jesucristo y Él es el que corta el cordón umbilical. Él lo corta. Entonces el parto, cuando el niño nace, llega el doctor y llego yo y paz, corto. Yo me acuerdo de cuando nació mi nieta. No, nació, fíjense, estaba, bueno, déjenme les platico. Abro yo la matriz de mi hija, ¿verdad? Saco, abro la bolsita, sale el agua. Y cuando sale Karencita, no Karen, Karen Elizabeth, respira así, y estira los brazos y estira las piernas y recibe la vida nueva. Ese es el bautismo. Cuando nosotros somos llevados al bautismo, está
estamos viviendo en la carne, dominados por la carne, pero entonces ya nos independizamos de la carne y venimos en la vida nueva que Dios nos da. Y en ese momento es cuando se corta el cordón y ya se hace independiente. La vida pasada queda y ahora viene la otra vida. Así es en el embrión. Antes no respirabas, respiraba tu mamá por ti, estabas en un medio líquido, ahora recibes luz, das a luz, ahora ves la luz, ahora ves el aire, ahora ya vives por tu boca, respiras aliento. Y cuando nació mi niña hizo así y estiró las piernas y hasta los pies. Se extendió toda como un nuevo respirar. Así es en el bautizo. En el bautizo nosotros recibimos la vida natural y recibimos la vida espiritual. Les voy a dar un ejemplo. Tienen un video, por favor, de lo que es el nacer en el espíritu. Si pudieran, por favor, me lo detienes tantito. Si pudieran, por favor, apagarme la luz. Por favor, el hermano Martín, por favor. Martín. Las luces de arriba son más bien, ¿verdad? Martín. Es para que se pueda ver el nacimiento. Listo. Este es un nacimiento espiritual. Well, I know I've been reading. Listo. Así nació mi hija. Cuando nació así. ¿Por qué? Porque él recibió la nueva vida. Y en la nueva vida ya dejó la vida de atrás y empieza con la vida nueva. Es la vida espiritual. Y en ese momento llegó su abuelito y le cortó el cordón a la nieta. ¿Por qué? Porque ya mi hija ya no iba a vivir allí, ya no iba a vivir dependiendo de la carne de mi niña. Ahora vive independiente, no tanto, pero ya respira y come y ya va aprendiendo, va desarrollándose, va despacito, pero ahí la lleva. Entonces, así es nosotros. Nosotros cuando estamos en el bautizo, se corta el cordón umbilical. ¿Y saben quién lo corta? Lo corta Jesús. Van a decir, es que el doctor ya está sacando sus cosas, como es ginecólogo ya está. Pero así viene en la palabra de Dios. No son, así viene exactamente que nuestro Señor Jesucristo corta con la carne para que nosotros empecemos una vida nueva. Eso viene en Colosenses, déjenme se los leo. Viene en Colosenses 2, versículos del 11 al 3. Dice, en él también fuiste circuncidados. ¿Qué dice? ¿Con qué? Circuncisión no hecha de manos. O sea, que el cordón umbilical que dejamos nosotros no lo cortamos nosotros. ¿Quién lo cortó? Cristo lo cortó. Dice, al echar de vuestro cuerpo el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión ¿de quién? De Cristo. Cristo cortó nuestra carne y dice, sepultados con él, ¿en dónde? En el bautismo. Nuestro Señor hace una circuncisión de nuestra carne, corta con la carne, y nosotros dejamos en el agua la carne y nacemos a una vida nueva espiritual, en la cual nosotros ya no somos dominados. Fíjense bien, antes de ser bautizados somos dominados por la carne. Después de ser bautizados somos dominados por Dios. El Espíritu de Cristo nos domina, es dominante. ¿Qué quiere decir? Que nos manda. No. Quiere decir que nosotros espiritualmente tenemos dominio sobre nuestra carne. ¿Por qué? Porque ya estamos preparados para ser independientes de la carne. ¿Que no vamos a tener tentaciones? Sí, pero vamos a tener dominio sobre ellas.
mi nena chiquita pues todavía adopta posiciones fetales y todo, ya casi no, porque ya tiene dominio sobre eso. Al rato va a tener dominio sobre más cosas. Ya puede sostener la cabeza, ya puede comer, bueno, ya no, todavía no come, pero ya quiere comer, ya está cambiando y ya la carne ya la dejó, porque ya está teniendo dominio sobre la vida nueva. Cuando viene el bautismo, la vida anterior es dominada por la carne, pero en la vida nueva de Cristo es dominada por el Espíritu de Dios. Por eso dicen nacer de nuevo, ser engendrado, y nacer del agua y del Espíritu. Que es cuando naces del Espíritu, eres dominado y tienes un dominio espiritual sobre tu vida. ¿Para qué es esto? Para que el propósito y la vida para el cual viviste y naciste aquí se cumpla en ti, por medio del dominio que tengas sobre la carne. Bien, fíjense cómo dice aquí en Romanos 6 del 3 al 4. Dice, no sabéis, Romanos 6, versículo del 3 al 4, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte, porque somos sepultados. ¿Qué es lo que es sepultado? Nuestra vida anterior, nuestra vida en la carne, juntamente con Él, para muerte, ¿por el qué? Por el bautismo. En el bautismo nosotros dejamos la vida anterior y somos sepultados a nuestra vida anterior. Tenemos que cortar el cordón umbilical. Si somos bautizados y no cortamos el cordón umbilical con la carne, ¿saben qué fue la ceremonia del bautizo? Fue una ceremonia de ser mojados. Fuimos a ser mojados nada más. La ceremonia del bautizo es dejar tu carne ahí y cortar el cordón umbilical, pero tú no lo haces, lo hace Cristo. Pero tú tienes que ser consciente de lo que está sucediendo para que tengas una renovación de tu mente y que sepas que tú ya tienes dominio sobre la carne. Y aunque todavía tienes muchas costumbres carnales, el dominio que tienes sobre el Espíritu te va a hacer, como dice Filipenses 1:6, persuadido del que inició en vosotros la buena obra, la perfeccionará cada día, día con día, y cada día vas a ser más dominado por el Espíritu de Dios y vas a tener una vida totalmente espiritual, cada día en un desarrollo espiritual. Por eso dice Gálatas 5, del 24 al 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, entonces andemos pues por el Espíritu. Si nosotros se nos dio la provisión del Espíritu Santo para tener dominio sobre la carne, hagámoslo. No se dejen engañar, porque eso pasa, nos engañan, el diablo nos engaña, nos dice mentiras, nos dice, no, tú no puedes, carnal, o sea, con este pecado no puedes. Entonces dice, sí, es cierto, no, sí puedes, hermano, sí puedes. Acá para los que están acá, hermano, sí puedes, porque el Espíritu Santo que tienes en ti te da dominio, es dominante. Puedes dominar el alcohol, puedes dominar las drogas, puedes dominar tus impulsos, tus instintos, todo se puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es dominante, está dominando, te da el control, te da el poder. ¿Por qué? Porque tú ya no eres dependiente de la carne. Antes no podías, pero hubo una circuncisión, hubo alguien que cortó tu cordón umbilical. No fuiste tú. Tú no puedes. Para los que están acá, tú no puedes cortar con la carne. Pero vino Jesús y cortó con la carne. En el bautizo, pero eso es el bautizo, para que venga Jesús y corte con la carne. Y ya cuando tú cortes, entonces ahora sí, tienes el dominio. Porque tienes el Espíritu Santo y te da dominio. Eres dominante, dominas tu vida. Una de las cosas hermosas del ser cristiano es que controla su pensamiento. Eso es lo hermoso de ser un hijo de Dios. Controlas tu pensamiento, controlas tu corazón. Tienes dominio sobre tus sentimientos, tienes dominio sobre tus pensamientos, tienes dominio sobre tu vida porque el Espíritu Santo te da el control. Por eso dice que Jesucristo nos hace verdaderamente libres del pecado y de la muerte. Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me libra
de la ley, del pecado y de la muerte. Yo soy libre del pecado, yo soy libre de la muerte, yo soy libre de los vicios, yo soy libre de mis impulsos sucios. ¿Por qué? Porque yo tengo dominio sobre eso, porque me lo da el Espíritu Santo. Su Espíritu Santo me hace libre, porque me ha liberado y yo fui circuncidado, mi carne fue llevada a la cruz por medio de Cristo. Yo no puedo, pero Cristo sí lo pudo. Los méritos de Cristo en la cruz hacen que cuando yo me acerque a la cruz, Él me haga que yo rompa con mi carne. ¿Qué tengo que hacer? Acercarme a Él, entregar mi cuerpo, ir a bautizarme. El bautizo es muy importante porque yo entrego mi vida a Cristo y Cristo hace todo. Él es el que me circuncida mi carne. Por eso es muy importante. Es más, hasta Jesús, sin haberlo necesitado, lo hizo para darnos ejemplo a nosotros. Él fue bautizado para que cuando Él fuera bautizado nosotros viéramos cómo descendía el Espíritu Santo como paloma y se depositaba en Él. Esa fue la imagen. ¿Por qué? En Mateo y en los evangelios lo explica, que cuando fue Jesús con Juan el Bautista para ser bautizado, Juan el Bautista no quería. Le decía: Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Sino que es todo al contrario. Yo debería ser bautizado por ti. Y Jesús le dijo: deja que se cumpla toda justicia. Porque Jesús venía a darnos ejemplo. Su vida había sido perfecta, Él no tenía pecado, no necesitaba ser bautizado. Pero Él quería darnos el ejemplo para que nosotros viéramos lo que sucedía después del bautizo. ¿Y qué fue? Fue bautizado en arrepentimiento. Juan el Bautista lo bautizó. ¿Y qué fue lo que sucedió? El cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo como paloma y se depositó en él. Entonces él, fortalecido en el Espíritu Santo, empezó su ministerio para darnos ejemplos a nosotros. Otro ejemplo más fuerte es el de Pablo. Ese ejemplo sí es totalmente verdadero, o sea, más para nosotros. Porque Pablo, en su religiosidad, en su celo de seguir a Dios, él se había hecho un verdadero enemigo de Dios. Porque en su carne, en lo que él pensaba, en sus pensamientos, él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Y a Dios nadie necesita que le ayude, porque a él andaba persiguiendo y matando cristianos. Él andaba persiguiendo, destruyendo, lesionando, como un verdadero diablo, como un verdadero enemigo de Dios. Pero él pensaba que estaba haciendo lo correcto dentro de Dios. Hasta que no se le apareció Jesús mismo, cuando él iba en su camino a Damasco, y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Imagínate que Dios te diga eso. Yo nomás me imagino y ya está. Qué horrible. Le dije: Señor, mátame aquí. O sea, es desesperante. ¿Qué le dijo Pablo? Saulo le dijo: Señor, ¿qué hago? Así le dijo: ¿qué hago? Porque lo que yo estaba haciendo creía que estaba haciendo lo bueno, y nada, que estaba haciendo todo lo contrario. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dijo: vete a Damasco y vas a escuchar lo que se va a hacer. Y allí en Damasco, aquí vemos lo que se dijo en Hechos 9 del 17 al 18. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibiendo al instante la vista, levantándose fue bautizado. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Él cortó. Pablo cortó. Nosotros vemos la vida de Pablo, y la vida de Pablo, Pablo antes de ser bautizado, después de ser bautizado, es totalmente distinta. Totalmente distinta a una vida dominada en la carne, a una circuncisión en un corte del cordón umbilical totalmente hecho por Jesús, y a una vida totalmente dominada por el Espíritu de Dios. Y eso es lo que debe ser para nosotros el bautismo. El bautismo para nosotros debe ser la vida nueva
en Cristo. Esta vida nueva en Cristo, hermanos, es la decisión de decir, Señor, yo dejo mi vida dominada por la carne y la entrego para que tú domines la vida.